lo que habíamos dicho en el módulo anterior, quiero insistir en que todo este tema de la gobernabilidad, este tema de la participación, no es solamente una instancia política y una instancia burocrático-administrativa de organización y gestión. Es eso, pero es fundamentalmente el mecanismo que permitió generar una cultura institucional donde se pudiese desarrollar esta relación virtuosa entre formación, educación, producción, trabajo, integración, inserción, etc. Por eso yo no quiero que se interprete que el abordaje solamente es una mirada burocrático-institucional, sino que lo que yo quiero es mostrar a lo largo de lo que vamos a hablar ahora en este módulo y en los siguientes, es que todo esto permitió generar espacios participativos, de alta vinculación con el entorno social y productivo y del territorio y de la cadena productiva y de las ramas de actividad económica y las distintas formas que se fueron adquiriendo esta relación, que terminó creando las posibilidades de que esto se cristalizase, esta vinculación virtuosa entre lo productivo, el trabajo, la formación y la educación. Las fórmulas de participación, como algo les adelanté en el módulo anterior, son diversas. Hay fórmulas donde la relación es de carácter tripartito. O sea, participan los gobiernos, los empresarios, los trabajadores. En algunas son tripartitas en igual número de representantes. El caso del Infotep en Dominicana, el Intecap en Guatemala, etc. En otros puede tener mayor peso el gobierno, como en el caso del INEFOP, de Uruguay, donde el gobierno tiene en alguna medida la mayoría, pero sí hay una participación de empresarios y trabajadores. Y así sucesivamente. Lo importante es que hay instituciones donde la participación es tripartita. Hay otros donde hay un tripartismo ampliado. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica o el SENA de Colombia, donde participan otros actores sociales. Organizaciones de campesinos, en el caso del INA, el movimiento cooperativista, en el caso del SENA, la Iglesia Católica, en el caso del SENATI de Perú participan también egresados, pero es un tripartismo que yo llamo ampliado, pero de todas maneras lo que sigo rescatando es que al lado del gobierno participan otros actores sociales. Hay esquemas de formación bipartita. Esto se originó en parte en algunos sectores de capacitación en la industria de la construcción. Entonces, desde hace muchos años hay países como Panamá, Argentina en alguna medida, donde la Fundación Walker tiene alguna participación de los empresarios, etc. O sea, lo importante es señalar dos cosas. Primero, que no son, si bien son nacionales, son de carácter sectorial por un lado, y por otro, donde no necesariamente el peso de unos y otros empresarios y trabajadores sea el mismo. Pero lo importante es que aquí no participan el gobierno, o sea, se genera una institucionalidad de capacitación en un sector de actividad económica específica sin participación alguna del gobierno. Hay otras formas de participación unipartitas.
Y acá están sistemas de capacitación que dependen de cámaras empresariales exclusivamente, con una mínima intervención del Estado, más formal que otra cosa, como fue durante muchas décadas el caso del SENAI y el SENAC en Brasil, o cámaras empresariales que tienen sus propios esquemas de capacitación, como ADIMRA en la Argentina, o empresas multinacionales que tienen sus propios esquemas de capacitación. Y por otro lado, un fenómeno que sobre todo se da en la Argentina es la participación bipartita de los sindicatos de trabajadores. Y acá hay que ser claros y reconocer que la oferta formativa que tienen los sindicatos, muchos sindicatos argentinos, es realmente lo más importante que en definitiva le queda al país en este momento. Con los mecanismos de transferencia de responsabilidades de la formación profesional y de la educación secundaria en general, la formación profesional en nuestras provincias se ha visto seriamente damnificada. No se le ha dado su lugar, no se sabe si depende de educación técnica, si de educación secundaria, si tiene un espacio propio, singular dentro de los ministerios de educación de las provincias. En cambio, desde hace muchas décadas, los sindicatos argentinos tienen la oferta más importante en número, continuada, permanente, a través de instituciones. Insisto, no estamos hablando de programas de formación, sino que estamos hablando de instituciones que tienen décadas de vida, como es el caso de la fundación de la UOCRA, la UOM, en distintas sedes del país, sobre todo en la capital federal y en el conurbano, ESMATA, etcétera, etcétera. De todos modos, y vinculado con un tema que nos quedó del módulo anterior, quisiera decirles que si bien en la mayoría de los países americanos aún siguen existiendo estas instituciones con un papel no solo rector, sino también de mucho peso ha habido una explosión de la oferta formativa, o sea, la aparición de otros actores. Y este es un fenómeno sobre los cuales, ya enseguida volveremos sobre el tema, no se ha tomado debida consideración en la mayoría de los países. Analicemos el caso argentino. En la Argentina no solo existen el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación operando en la materia. Hay muchos otros ministerios, muchos otros organismos nacionales, incluso, como dijimos recién, sindicatos, cámaras empresariales, que están participando del proceso. Y esto ha configurado un sistema de formación profesional que a veces es extremadamente rico por la oferta, pero que muchas veces asistimos a una superposición de esfuerzos, duplicación en el uso de los recursos y una cierta confusión en los distintos públicos que deben ser atendidos. O sea, en este momento uno de los problemas serios que el país debiera abordar es ver cómo ordena esta dispersa, heterogénea y caótica oferta formativa que hay a lo largo y lo ancho del país. Y en ese sentido entiendo que los ministerios de educación y de trabajo del país tendrían algún tipo de responsabilidad que asumir en la materia. De todos modos, insistamos, si la formación profesional ha tenido éxito, como yo creo demostrar y en los próximos módulos trataré de ahondar, se debe fundamentalmente
a que el Estado nunca ha estado solo, perdón por la redundancia, el Estado nunca ha abordado solo, no ha intervenido solo en esta materia, sino que la participación de los empresarios y los trabajadores a través de sus organizaciones representativas y legítimas le ha dado la posibilidad de un proceso de innovación y de experimentación y de actualización permanente que lo singulariza con cualquier otro, cuando se lo compara con cualquier otra modalidad del sistema educativo. O sea, la renovación permanente de estrategias, de formas de intervención, de diseños, de materiales, etc., se debe a esta profunda conexión e interrelación permanente a niveles directivos, pero también operativos en los centros y en los programas de los trabajadores y los empresarios a través de sus organizaciones. El segundo tema que quería abordar en este módulo es tratar de demostrarles que a pesar de que pocos lo registran, yo interpreto que las instituciones de formación profesional y el concepto mismo de formación profesional han adquirido una envergadura de la que pocos valoran. La formación profesional no es solamente enseñar un oficio como originalmente se pensó y se insistió. Hoy en día el tema de la formación profesional es abordado en un sinnúmero de espacios de nivel nacional, internacional y sectorial. Permítanme que vaya avanzando. Hoy en día el tema de la formación profesional aparece en los planes nacionales y en los grandes acuerdos nacionales que se suscriben en los países. Para enumerarles y dar testimonio y ejemplo concreto de esto que estoy diciendo, el tema de la formación profesional aparece en la Agenda de Modernización del Estado en Chile, en el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos de Colombia, en el Plan del Buen Vivir de Ecuador, en el Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador, en las Orientaciones Generales Estratégicas de Política de Guatemala, en Visión Jamaica 2030, en la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana, en la Agenda de Desarrollo Nacional de Trinidad, Tobago, etc. No soy exhaustivo, he citado algunos ejemplos un poco para que todos entiendan de que el tema de la formación profesional no está delimitado, circunscrito, acorralado en una institución especializada en la materia. Hoy en día el tema de la formación profesional y a través del papel que han jugado las instituciones y las institucionales es un tema que está en la discusión de los planes nacionales de desarrollo. En segundo lugar, hay pactos y acuerdos laborales nacionales de carácter sectorial donde el tema de la formación profesional aparece entre los grandes temas de las relaciones laborales. Desde el Acuerdo Nacional Tripartito de Chile, el Acuerdo para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social de Argentina, el Pacto de Compromiso para el Desarrollo Social, Bambito III de Panamá, Acuerdo de Productividad, Precios y Salarios de Colombia, Diálogo Obrero Empresarial para la Nueva Cultura Laboral de México, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la formación profesional es uno de los elementos más innovadores que aparece en la negociación colectiva en todos los países de América Latina, empezando por el nuestro, por Argentina. El tema de la formación profesional desde hace 15, 20 años aparece, y aparece como el elemento más dinámico de la negociación obrero-empresarial. En cuarto lugar, detengámonos un minuto en la formación profesional vinculada con las políticas de empleo. La formación profesional y el empleo están en la agenda internacional.
está en el Programa Global de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo y también en el Pacto Mundial para el Empleo adoptado por la propia OIT en el año 2009. El Grupo de los 20, que este año se va a reunir en noviembre, creo, aquí en el país, el tema de la formación profesional sigue siendo uno de los temas de la agenda adoptada por estos 20 países. Hay una estrategia sobre la formación profesional. Es más, uno de los dos grandes temas que va a tratar en materia social el Grupo de los 20 en noviembre va a ser el de la formación profesional. Insisto, el tema de la formación profesional no solo queda en lo sectorial, en lo nacional, también avanzado sobre lo global, lo internacional, lo mundial. En cuanto a las relaciones entre formación profesional y empleo, queda claramente consignada, y déjenme darles dos ejemplos. En el Plan Estratégico de Formación Continua, Innovación y Empleo, adoptado en Argentina hace algunos años, y en el Diálogo Nacional por el Empleo, convocado por el Poder Ejecutivo en Uruguay también hace un par de años. ¿Con esto qué quiero decirles? La formación profesional no es tema de una institución, de un sector, es un tema que se lo han apropiado empresarios, trabajadores, gobiernos, sean ministerios de trabajo, como también ámbitos globales de gestión nacional. Vamos a otro escenario. Desde fundamentalmente los comienzos de este siglo, o sea, a partir del año 2000, muchos países han descubierto la necesidad de adoptar agendas nacionales de competitividad. Chile tiene su agenda de innovación y competitividad, Colombia tiene su sistema nacional de competitividad, Costa Rica la agenda nacional de competitividad, Ecuador la agenda para la transformación productiva, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Son agendas nacionales de productividad y competitividad. O sea, grandes programas que tratan de dar lineamientos para la renovación y productiva de nuestro país y facilitar la inserción internacional de ellos. En todos esos planes de competitividad aparece el tema de la formación profesional y se asignan funciones específicas para las instituciones de formación profesional de los respectivos países. La formación profesional aparece, y las instituciones, algunas instituciones en particular, vinculadas directamente con las políticas científicas, tecnológicas, de innovación. O sea, insisto, no sigan viendo a la formación profesional atada a los últimos escalones de la pirámide. La formación profesional tiene que ver con los jóvenes, sí, tiene que ver con la reducción de la pobreza, la superación de las desigualdades, con la integración social, pero no solo actúa en esos campos tan abajo de la pirámide ocupacional, también juega en otras, en el béisbol dirían las grandes ligas, o en el fútbol decimos en primera división. El SENA desde hace décadas, el SENA de Colombia, perdón, desde hace décadas tiene su relación con la Institución Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es Colciencias. El SENAI de Brasil tiene infinidad de arreglos con universidades y el sistema científico y de innovación de ese país. El INTECAP de Guatemala, cuando desarrolló uno de sus centros en Santa Lucía, Cochumalguapa, en las afueras, a unos más de 100 kilómetros de la ciudad, no se instaló en cualquier lugar, se instaló en el corazón de la producción de la caña azucarera,
Y ahí se asoció y sigue asociado con organismos de investigación sobre la caña de azúcar y centros que promueven el incremento de la productividad y la competitividad del azúcar guatemalteca, etc. Déjenme por un minuto hablar de la formación profesional y el desarrollo industrial. El compromiso, sobre todo de las instituciones de formación profesional de América Central, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, en alguna medida también Honduras, están con las pequeñas y medianas empresas. Pero lo que yo quiero señalar es que cuando yo hablo de este tipo de relaciones que hay entre instituciones y en este caso las pequeñas, no son iniciativas de buena intención de parte de la institución o requerimientos que formula un ministro de Industria o un director de pequeña y mediana empresa de un determinado país. De lo que se trata fundamentalmente es del establecimiento de programas permanentes, continuados, sostenidos a lo largo del tiempo, donde las instituciones de formación profesional siguen brindando asistencia a estas micro, pequeñas y medianas empresas. En general, a diferencia de otros ámbitos, en la formación profesional, las instituciones formalizan sus acuerdos, formalizan sus intervenciones, porque eso da garantía de permanencia y continuidad. Por eso es tan diferente el papel que juegan las instituciones, como organismos que son, a diferencia de las ONGs u otras formas o programas o proyectos que aparecen y desaparecen continuamente en la mayoría de las actuaciones de los gobiernos de nuestros países. Creo que lo importante que quiero que destaquen es el lugar privilegiado que se le ha asignado a la formación profesional, que va mucho más allá de una mera práctica de formación, entre comillas, para pobres, porque está jugando en las grandes ligas de la productividad, de la producción, de la productividad, la competitividad y la integración social y cohesión social de nuestros países. Resumiendo, quiero subrayar entonces que la participación de los actores sociales le da un estilo de intervención a las instituciones de formación profesional distinto al que uno advierte en otros ámbitos del sistema educativo. Y cuando hablamos de participación, cuando hablamos de diálogo social, cuando hablamos de consejos directivos a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial o estatal, al nivel del propio centro o a un nivel sectorial, estamos hablando de mecanismos de participación real y efectiva, donde la palabra de sindicatos y empresarios es atendida, es registrada, es tenida en cuenta, tanto en formulación de políticas como en los aspectos más prácticos de la impartición de los programas. Y por si no fui suficientemente claro, cuando yo hablo de participación en consejos y en instancias institucionalizadas, quiero diferenciarla claramente del cogobierno de las universidades. Las universidades son cogobernadas por 3 o 4 corporaciones que están dentro de las universidades. Los profesores, los egresados, los alumnos. Es un gobierno de una institución autónoma. Pero la sociedad en general no tiene ningún tipo de posibilidad de intervenir, de hacer sentir sus dolores, sus necesidades, sus requerimientos, sean económicos, sociales, productivos, etc. Las universidades se cogobiernan con 3 corporaciones que son, insisto, docentes, egresados y alumnos. Las instituciones, a diferencia
de lo que ocurre en las universidades, tienen que registrar el entorno donde ellas están ubicadas, sea a nivel nacional, sea a nivel local, sea a nivel sectorial productivo. Y lo hacen, la sociedad y la economía se hacen escuchar a través de organizaciones representativas y legítimas de esa sociedad. En ese sentido, la riqueza que tienen las instituciones creo que encuentran en esta explicación algo que nos permite identificarlas, singularizarlas y de alguna manera nos llama bastante la atención. La otra cuestión que queda clara es que la formación profesional no es una cosa buena en sí misma. Es más, yo creo que lo que hemos visto de lo que es, al hablar de la formación profesional y su vinculación con las políticas nacionales, las políticas sectoriales, industriales o laborales, o la vinculación con el proceso científico, tecnológico y de innovación de los países, lo que demuestra es que la formación profesional es una variable interviniente, no es decisiva, no es que con la formación profesional vamos a salvar el mundo y que nos dejen actuar, no. La formación profesional actúa como una variable más entre otros fenómenos que hay en el país, de otros espacios institucionales que hay en el país que hacen a la definición de las políticas, las estrategias y las prácticas cotidianas. Esta construcción de consensos y de acuerdos garantizan permanencia, garantizan continuidad de políticas, de estrategias, de programas. Sin demasiado alarde, uno puede encontrar que la institucionalidad de la formación profesional ha logrado en la mayoría de nuestros países operar a través de políticas públicas que van trascendiendo los cambios de gobierno y se van garantizando una cierta continuidad en las grandes líneas de trabajo. Por supuesto que se van acomodando en función de las circunstancias nacionales, locales, etc. Y las fórmulas de gobernanza de la propia formación profesional, reconozcámoslo, se van modificando. Hemos visto que de esquemas tripartitos, equitativos en algunos países, otros han adoptado otro tipo de mecanismos. Es decir, las cámaras empresariales tienen de algunos países tienen sus propios mecanismos, como en el caso de Brasil, el caso del Senati de Perú, que tiene la Sociedad Nacional de Industria, tiene su propio Senati. Es decir, en la medida que se van generando las demandas, desde la formación profesional es un espacio que ofrece la posibilidad de desarrollar instituciones que atiendan a esos requerimientos. Y tal vez en el fondo de todo esto tenemos que reconocer que, a diferencia del sistema educativo regular o de las distintas modalidades y niveles de la educación, hay un firme compromiso de la institucionalidad de la formación profesional de elaborar su oferta formativa a partir del registro de las demandas del sector social, del sector productivo, de los territorios, de las cadenas de valor, etcétera, etcétera. O sea, la oferta formativa no es lo que se les ocurre a los directivos, los docentes y los técnicos de las instituciones de formación profesional. Por el contrario, la oferta que se hace y que se va redefiniendo de manera permanente es porque lo que se busca es atender de manera pertinente las demandas del sector social, productivo y territorial en cada circunstancia. Para cerrar estos dos primeros módulos, yo quisiera decirles que, y esta tal vez es de las tesis más fuertes que yo defiendo al analizar la institucionalidad de la formación profesional, es que en última instancia
Lo que han logrado estas instituciones es crear una cultura institucional basada en la experimentación y en la innovación permanente. A mi criterio, esta cultura institucional, que es la que hace posible una presencia muy significativa, de calidad, pertinente, como veremos más adelante, de las instituciones, es un capital intangible que ellas tienen y que ellas mismas muchas veces no se dan cuenta que están en su activo. Yo no voy a decir que el activo físico que tienen esas instituciones sea más o menos importante que este activo intangible del que estoy hablando. Pero creo que es muy importante entender que la riqueza de estas instituciones radica precisamente en esta cultura institucional en el campo de la educación tan especial, porque convengamos que no debemos encontrar con tanta frecuencia como quisiéramos en otras modalidades educativas, en otros niveles educativos, un espíritu de permanente renovación, de un estímulo a la innovación, al tratar de renovarse permanentemente en función de la atención de calidad y pertinente de la demanda de hombres, mujeres, empresas, sectores, territorios, etcétera, etcétera. De ahí que yo siga insistiendo que a mi criterio lo que han aportado al esfuerzo educativo nacional cualquiera de estas instituciones en sus respectivos países es precisamente demostrar que es posible este clima de estímulo a la experimentación, a la adquisición de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías, de nuevos contenidos, a este tema de innovar permanentemente para ir mejorando los niveles de pertinencia con que estas instituciones intervienen. En los dos módulos que vienen voy a tratar de demostrar cómo esta singular fórmula de gobernanza y de operación y de actuación que ha demostrado la formación profesional en los últimos 60, 70 años en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, se ha traducido en aspectos concretos que tienen que ver con innovaciones en la administración y la gestión de los programas y también en las fórmulas pedagógicas que se han ido encontrando para responder a la demanda. Esto es, bajaremos a tierra, aterrizaremos y trataremos de demostrar esta flexibilidad, esta permeabilidad, esta especial forma de conducta que tienen las instituciones para operar sus programas y efectuar sus intervenciones, se concretan en aspectos que tienen que ver con la administración y gestión de las instituciones y de sus centros, y por otro lado, en las propuestas didáctico-pedagógicas que ellas tienen para operar los programas. En definitiva, mostraré cómo la relación Estado, empresarios, sindicatos, gobiernos locales, otros agentes sociales representativos y legítimos, fortalecen una renovación permanente en las formas de ejercer los programas de formación profesional.